efectivamente, al parecer, la Asamblea está teniendo ciertos problemas de interpretar lo cual es su papel a la hora de un juicio político. Yo creo que en parte esos problemas devienen de una agenda política también, por ejemplo, que varios asambleístas del oficialismo pues se niegan a interpretar este rol y quieren confundir a la ciudadanía de que estamos frente a un juicio de carácter penal, lo cual es una equivocación. Y por otro lado, la otra, digamos, orilla de la Asamblea está teniendo problemas también en interpretar cuál es su rol como juzgadores, como fiscalizadores en el ámbito político al presidente de la República. Esperemos que en estos días, sobre todo quienes van a cumplir el rol de interpelar al presidente de la República, puedan asumir correctamente ese papel y presentar tanto a sus colegas en la Asamblea como a sus colegas en la, digamos, como a la ciudadanía en general, las pruebas de cargo frente a la presunta responsabilidad política del presidente de la República en este delito de peculado. Yo aquí quiero digamos, dar un criterio de orden jurídico. Yo creo que digamos, si bien la Asamblea Nacional tuvo problemas al inicio de presentar un informe que cumpla con los requisitos de forma y de fondo, y hubieron muchos cuestionamientos hacia este informe, la Corte Constitucional realizó un análisis, yo creo, me parece a mí muy correcto sobre lo que se le presentó ante ellos y descartó aquellos hechos que no se adecuaban a los requisitos formales que establecía la Constitución. Esto es muy importante porque esto no significa, por ejemplo, que estos hechos que se presentaron a la Corte Constitucional no constituyen un delito, no constituyen futuras responsabilidades de orden civil, administrativo, penal, político al presidente de la República. Solo significa que la Asamblea no pudo construir un argumento en torno a estos hechos para solicitar un juicio político, y así lo consideró la Asamblea Constitucional, la Corte Constitucional. Pero con respecto a este último hecho o este último cargo que sobrevivió en la Corte Constitucional, la Corte consideró que efectivamente se habían cumplido los requisitos formales y por ende el juicio político tiene que versar sobre los hechos alrededor de este presuntos hechos que podrían constituir una responsabilidad política frente a este peculado que habría ocurrido o que podría haber ocurrido en Flopec, ¿no? Y donde están vinculados estos personajes que tanto han sonado últimamente en los medios de comunicación, como es el señor Carrera, el difunto señor Cherres, los ex gerentes de Flopec y el presidente de la República. Entonces yo espero que digamos, mi aspiración como profesional, como especialista en derecho constitucional, es que la Asamblea Nacional asuma un papel serio, un papel responsable, y que digamos, entre ellos discutan correctamente estos temas y presenten también a la sociedad ecuatoriana un juicio que la gente pueda entender, que pueda además formar también su criterio y justificar cualquier decisión que vaya a salir de la Asamblea Nacional, ya sea de destituir al presidente o no. Y el cabileo en la Asamblea puede trastocar todo. Efectivamente, este es un tema que es imposible, yo diría casi imposible de corregir con los actores actuales que tenemos. No es un fenómeno reciente, nuevo, siempre ha habido, siempre se ha hablado del famoso hombre del maletín, en el sentido más despectivo y complejo de la palabra, es decir, de una real y actual compra de conciencias en la Asamblea Nacional.
Esto sucede desde la década de los 90 al menos, ¿no? O en todos los juicios políticos de trascendencia se habla de este tema. Pero también otro cabildeo más, entre comillas, más inocente, ¿no? Que es el de, bueno, apoya al presidente de la República y nosotros nos comprometemos a mejorar tu situación política, por ejemplo, en la provincia donde estás. Eso también es una especie de cabildeo que yo creo que es antiético, porque lo que debería pasar es que este cabildeo, en el correcto sentido de la palabra, se centre en la responsabilidad del presidente y en el interés público del país, de que el presidente se vaya o no se vaya. Es decir, de que los asambleístas tomen una decisión responsable frente a lo que está pasando y decidan destituir al presidente porque consideran que tiene efectivamente una responsabilidad política y porque su destitución es lo mejor para el país. O, por el contrario, que voten en contra del juicio político porque efectivamente consideren que no existe responsabilidad política y o porque no es la mejor decisión para el país. Pero eso es un imposible. Sí, algo muy ingenuo de cualquiera de nosotros pensar. Le iba a hacer notar eso, pero mejor que usted mismo lo asume. Estamos hablando de una asamblea completamente desprestigiada, incluso que tiene menos popularidad que el mismo presidente. Así es, yo Freddy, considero que el presidente de la República es el principal responsable de ponerse en la posición en la que nos encontramos hoy por hoy. Más allá a nivel político, más allá de los hechos que han sido denunciados, que son muy graves, todos ellos muy graves. Freddy, si cualquiera de nosotros se toma el tiempo por leer las 30 páginas que tiene el dictamen de la Corte Constitucional o solo las 10 páginas que constan todos los hechos alrededor de los cuales se giran las acusaciones, a uno se deprime porque uno se da cuenta de la situación en la que está el país. Es una situación muy fea, muy sucia. La falta de ética demostrada por los funcionarios cercanos del presidente de la República es impresionante. ¿Puede recordar una parte de la que usted recuerda? Un extracto nada más de la resolución de la Corte. Bueno, el asunto, cayendo específicamente en el tema del peculado, ¿no? A ver, ¿por qué se lo acusa de una responsabilidad? No se lo acusa al presidente de peculado en el juicio político, se lo acusa de tener responsabilidad política sobre un presunto delito de peculado. ¿Y cuál sería este peculado? Sería que existe un contrato de Flopec con una operadora naviera a nivel internacional que la Contraloría General del Estado ha demostrado que es una enorme pérdida para el país. Es decir, que el país está perdiendo alquilando buques petroleros a un precio muy superior del que se paga en el mercado. Llega el gerente de Flopec, puesto por el propio presidente de la República, y le dice: señor presidente, esto está pasando. Yo sugiero que demos por terminado este contrato y digamos, corrijamos esta situación. ¿Qué hace el presidente de la República? Lo vota al gerente de Flopec, ¿no? Pero todo lo que usted está diciendo está en el informe de la Corte Constitucional, porque esa fue la pregunta y el pedido. Así es, eso consta, esos hechos son los presentados por la Asamblea Nacional a la Corte Constitucional, y en su dictamen, para analizar el argumento de la Asamblea Nacional, la Corte recoge estos hechos. Ahora, la Corte dice claramente, Freddy, y esto es importante, nosotros no estamos diciendo que esto sea cierto o mentira. Lo que estamos diciendo es que si es que estos hechos ocurrieron y esto ocurrió de esta manera, existe un argumento frente al peculado, y eso es algo que de responsabilidad política del presidente de la República en este presunto delito de peculado, y entonces esto es algo que la Asamblea Nacional debe resolver. Entonces es gravísimo. Y sobre los otros delitos que no se... Y ahí consta el informe de la señora Mireya Pazmiño. También, por supuesto. O sea, sí, mire, pero sí consta en ese informe. Le pregunto. No, ¿por qué? Porque este supuesto informe de la señora asambleísta, ¿no es cierto?, es algo que no consta en el informe que presentó la Asamblea Nacional a la Corte Constitucional. Omitieron. Claro, lo omitieron probablemente, pero... Si, más allá de que exista o no ese informe, eso
hace que este caso sea mucho peor, porque eso dice, bueno, los propios asambleístas conocían de esto y en vez de mejorar las cosas las empeoraron. Pero fíjate, yo le escuché a una de las principales defensoras del presidente de la República, la asambleísta Cordero, me parece que es, creo, y ella admite que esto pasó. Pero ella dice, nosotros no, el gobierno y la Asamblea Nacional decidió no dar por terminado este contrato por las supuestas responsabilidades civiles e internacionales que esto podría traer para el país. Entonces ellos defienden esta decisión. La decisión de no dar por terminado un contrato que según la Contraloría General del Estado, mal o bien, porque es un informe finalmente que tendría que defenderse en un juicio, determina que existe responsabilidades, una mala administración de Flopec ahí. Y existe un procedimiento para dar por terminado un Claro, contrato. pero eso debe estar en el propio contrato. Entonces a mí lo que me llama la atención es ¿por qué lo votan al gerente de Flopec? ¿No es cierto? ¿Y por qué el presidente de la República no... Ni siquiera, porque eso es lo que no ha podido probar el presidente de la República. Porque fíjate, si es que tú desgranas la defensa del presidente de la República, el presidente de la República, ¿qué dice? Que él no firmó ese contrato. Es cierto, él no firmó ese contrato, pero no lo están acusando de haber firmado ese contrato. El presidente de la República dice que estos hechos sucedieron previo a su mandato. Es cierto, pero no lo están acusando de eso. Lo están acusando de saber lo que estaba pasando y de no hacer nada. Y de encima vas a votarlo al gerente que le recomienda hacer algo. Entonces esto es un delito, digamos, por hablar en términos no tan técnicos, pero en términos que la gente nos pueda entender. Esto es algo un delito continuado, si se quiere, ¿no es cierto? Que inicia en un momento y que continúa hasta la actualidad, hasta el momento en que se lo está haciendo responsable al presidente actual. Esto no significa que las anteriores administraciones no sean responsables, son responsables, son incluso más, eso se podría discutir si son más o menos responsables, pero son responsables. Y sobre ellos también debería haber una investigación sobre estos temas. Pero el país no puede vivir de esas excusas, porque son excusas, Freddy. Yo no hice esto, solo que ya llegué y estaban robando y yo ya no pude hacer nada. Por eso es que negligencia pura. Claro, y de personas que son electas justamente para evitar esto, con la esperanza que tienen los ciudadanos de que esto no vuelva a ocurrir. Porque si, por ejemplo, en la actual alcaldía existen, como ejemplo, en la alcaldía de Loja existen hechos negligentes, hechos antiéticos, delitos, ¿no es cierto? Y elegimos un nuevo alcalde que dice que no va a suceder esto y que va a limpiar esto y que va a combatir esta corrupción, para que luego de un año de haberse posicionado como alcalde no haya hecho absolutamente nada y ante las denuncias que se le presentan diga es que yo no puedo hacer nada porque esto pasó antes. Entonces nos están engañando, nos están estafando como ciudadanos. ¿Y qué pasa si a la luz del día se demuestra que el presidente es responsable? Bueno, y no lo destituir. Primero, ahí habría una terrible demostración de negligencia, de falta de ética de la Asamblea Nacional, ¿no? Porque la Asamblea Nacional tenía entonces el deber de responsabilizarlo políticamente. Yo creo, Freddy, que la estabilidad es buena, pero no a cualquier costo, ¿no? Si estamos en un país donde esta estabilidad nos cuesta tener malos gobernantes, gobernantes negligentes, indolentes, que no son capaces de cumplir los mínimos requisitos de su trabajo, entonces una crisis política es mejor que una estabilidad política, porque de esa crisis política pueden salir soluciones que nos ayuden a resolver los problemas políticos que están generando problemas sociales. Con esto, ¿qué quiero decir? Quiero decir que la resolución de estos problemas políticos bajo ninguna manera van a resolver los graves problemas sociales que tiene el país, pero tampoco lo va a hacer la estabilidad política que tanto pregonan ciertas personas que defienden a este gobierno. Yo creo que este gobierno se ha puesto, y retomo lo que decía al inicio, se ha puesto en esta posición. Nadie lo ha forzado a estar aquí. Cuando el gobierno nacional le demuestran que en un año no es capaz de ejecutar más del 50% de su presupuesto,
entonces demuestra su enorme negligencia y una razón fundamental por la cual la gente tiene tanto descontento. En la actualidad vamos 1/3 del gobierno y no se ejecuta más del 10% del presupuesto general del Estado, de los ministerios. ¿Qué significa esto? Que el presupuesto que le tienen asignado los ministerios de Transporte, Salud, Educación, del deporte, no sé, y todas las instituciones del Estado, no ejecutan lo que tienen. No es que le estamos pidiendo que gaste más de lo que tiene, no, que al menos gaste lo que tienen, y no lo hacen, ¿no? Entonces, ahí hay una enorme negligencia que explica también el descontento social. Tú lo hablabas antes de esto. En Loja, ¿cuál es la situación de Loja? La vialidad destruida, acabada, al interno, en las vías de acceso, en la provincia. 3 lluvias y se caen las famosas más es, fallas geológicas. Literalmente más es en Loja ciudad, o sea, las vías de acceso. Bueno, pero la vía a Saraguro es terrible. O de salida, claro, exceptuando la vía a Saraguro. Le dicen en este mensaje, buen día, dice, que le consulten al señor panelista qué significa peculado, porque según el experto, el soslayo del que acusa al presidente no lo es. A ver, pregunta directa para el panelista. Ya. ¿Qué políticas públicas usted usaría para reducir el índice de criminalidad, recordando la Constitución heredada del gobierno más nefasto y mentiroso de la historia, aquel de la década? Dice. Empecemos por el final, Freddy. Las personas que piensan que el problema de la inseguridad es un problema de leyes no sabemos absolutamente nada. Si piensan que los asambleístas van a resolver el problema de la seguridad cambiando leyes, estamos completamente... Y ese es el problema, que este tipo de creencias es la que tienen las personas que llegan al poder, y por ende cuando llegan al poder no saben absolutamente qué hacer. El país necesita una política de criminalidad, de seguridad, y esa política no puede reducirse únicamente a los cambios de normativa. Si es que el código dice esto, si es el código de esto, créame Freddy, si es que las leyes se cumplieran en este país fuera como Suiza. ¿Ya? Incluso estas leyes. ¿Sabe cuál es el problema? Y tú bien lo dijiste al inicio de este programa. Yo te venía escuchando. No, los patrulleros no tienen gasolina, los patrulleros están mal parqueados, los patrulleros, la policía no tiene la suficiente capacidad para investigar. Pregúntele, que ese señor le pregunte a los vecinos a los cuales les han robado las casas, si es que la policía ha hecho una investigación oportuna, seria, para descubrir quién le sacó los muebles de la casa. Nadie. Aquí reina la impunidad. Y no es por falta de leyes. A todo nivel. Exacto. Y no es por falta de leyes. Si la gente, aquí en Loja sabemos dónde venden droga. Vayan al Parque Bolívar las noches. Buenos días, hay una persona, permítame un segundo. 725-400, lo escuchamos. Adelante. Buenos días, doctora Ponte. Gracias por permitirme un minutito nomás. Quisiera yo, en verdad, lo que dice el señor panelista, discrepo muchísimo. Parece que no vive en este país, ni ha ejercido la profesión de abogado o peor de penalista. Mire, él dice que no tiene nada que ver las leyes. Está totalmente equivocado por los que estamos todos los días con la gente que cogen presos. Mire, si no fuera así, que las leyes están mal, que los jueces no actúan por falta de leyes, porque no se reforma el COIP, con el Código Penal anterior era diferente. Hoy los delincuentes todos los días son detenidos por cientos a nivel nacional. Y eso lo sabe todo el mundo, no necesita ser ni abogado, ni penalista, ni un politiquero. Simplemente basta oír las noticias que estamos viendo, cómo roban, cómo asaltan, cómo matan el sicariato. ¿Y qué hace la policía? Ya los detiene y al otro día salen libres. Entonces, ¿qué es lo que falta aquí? Es leyes más fuertes. Es porque la misma ley les da a los jueces la oportunidad de mandarlos a la casa, de mandarlos que se presenten cada 15 días y no vienen más. Entonces, yo sí pienso de que en esa parte, perdónenme que le diga discrepo, puede ser un hombre muy intelectual o muy conocedor en la ley penal, pero yo también soy penalista y sé que no es así. Aquí lo que tenemos nosotros ecuatorianos es cambiar esos códigos integral penal y que vengan gente con manos limpias a cambiar esas leyes en la asamblea y poder nosotros estar tranquilos, porque repito, hoy cogen y mañana ya lo sueltan.
Entonces, ¿quién tiene la culpa ahí? Son las leyes mal hechas, pues, ¿no? Por último, quiero decirle, pues, que el delito de peculado es cuando una persona se hace entregar para él o para cualquier otra persona o sus familiares dineros del Estado. Es el prejuicio que se hace al Estado. Ese es el peculado, que eso va a ser difícil que le prueben al presidente. Pero, como ha cometido, según los señores, aquí es un delito que se juzga, no, ya no va a ser por el delito peculado, sino la política. Aquí juegan los votos, si es que no hay la compra, como se estaban mencionando los medios de comunicación. Termino, doctor. Gracias. Yo le quiero recordar al panelista que en verdad lo que dijo estoy de acuerdo, que esto no es de ahora, que estos latrocinios que hacen contra el pueblo, estos delincuentes políticos que han manejado la nación, no es de ahora. Y yo le recuerdo a él y a todo el país que Correa y los suyos inauguraron con fuerza una cleptocracia que institucionalizó aquí en el país la corrupción, el robo y la impunidad. Con eso he dicho todo, doctor. Perdón. Gracias. Lo que decía Freddy, mire, yo discrepo en cambio con el señor que acaba de llamar, porque si es que él piensa que los delitos aquí, los jueces, así como tienen la posibilidad, como él bien dice, de mandarlos a la casa, entonces los jueces los mandan a la casa, los jueces también tienen la posibilidad de dictar prisión preventiva y a veces no las dictan. ¿Por qué? Porque no tienen las suficientes pruebas. Si es que la gente que tiene esta posición en la vida se cree tan conocedora del derecho penal, entonces debe saber que el principio principal que tiene todo ser humano en esta vida es el principio de la presunción del derecho a la inocencia. Yo no soy penalista y no vine acá a presentarme como penalista, eso está clarísimo, pero en el juicio político que se le trata al presidente no es un juicio penal, y ese es el problema, que muchos abogados que se creen que han defendido en 3 o 4 causas penales, leen el delito penal y dicen, no, esto no es un delito penal, pero es que si es que no se lo está juzgando el presidente en un juicio penal, se lo está juzgando en un juicio político, y es principio de todo abogado que está empezando la facultad saber que existen responsabilidades civiles, responsabilidades administrativas, responsabilidades penales y responsabilidades políticas en el caso. Y esto es un juicio político, no se juzga la responsabilidad penal. Aquí lo que se juzga es de saber si el presidente tenía la capacidad política de enfrentar lo que estaba pasando y si actuó o no actuó. Si no actuó, tiene responsabilidad política. Eso no significa que se va a la cárcel. La Constitución mismo dice, no se requiere de un juicio penal previo para iniciar un juicio político. La Constitución mismo dice, después de un juicio político, si es que existe indicios penales, habrá que informarlo al juez competente, lo cual nos dice que si es que no existen indicios penales, no hay que informar. Entonces, el tema de la responsabilidad penal no se discute. Lo que se discute es si es que existen unos hechos que podrían, en un determinado caso, constituir un juicio penal, pero si es que el presidente de la República tiene la responsabilidad política de haber prevenido, de haber disminuido los efectos de esos posibles hechos. Yo creo que... Le leo tu mensaje, doctor, nos queda poco tiempo. Las fallas, bueno, perdóneme si es que no es pertinente, dice las fallas geológicas nunca tendrán solución. Son la mejor manera de apoyar a los emprendimientos y fuentes de trabajo a niños, a 2 o 3 personas que trabajan allí con un sombrero para pala y una caneca. Mis respetos a nuestras autoridades. Ya le entendí, está bien. Buen sarcasmo. La ironía, está bien. Entonces dice, buenos días, Lenin Moreno y toda su familia robaron desde el gobierno de Polo Bacarizo. ¿Qué querrá decir? Haga negocio conmigo. Otro mensaje dice, buenos días. Cuando cualquier autoridad del correísmo venía a Loja, era como el recibimiento de una deidad bienvenida, apoteósica de los beneficiarios del sector público, con sus agnados y cognados, esperando lo mismo. Parece que recién están entrando, en realidad, algo hubo, debe ser que hay problemas en los servidores, porque veo que están ingresando mensajes que debieron haber entrado más temprano. Entonces, yo sí quisiera... quería encontrar algo sí. para usted, algo pertinente. Puede ser. Solo para aclarar, dice, pregunto lo anterior. Las políticas públicas son los proyectos, actividades
que un Estado diseña y gestiona a través de un gobierno y una administración pública con fines de satisfacer las necesidades de una sociedad. A lo que el panelista se refiere es concusión. Saludos. Ok. Mire, y solo para cerrar el tema de cuál es el problema de la inseguridad. Freddy, ¿tú sabes cuántos policías existen en la DINASED ahorita trabajando para toda la provincia de Loja? No más de 4 o 5 para toda la provincia de Loja. ¿Cuál es la responsabilidad de estos policías, estos profesionales? Investigar las desapariciones y las muertes violentas en toda la provincia de Loja. ¿Tú crees, Freddy, que 4 personas para toda la provincia de Loja es suficiente con el índice de criminalidad que supuestamente existe? No lo es. ¿Tú sabes los problemas que tiene la policía judicial para hacer su investigación? Vaya, que las personas que opinan lo mismo que este señor que acaba de llamar hace un ratito, vayan a la policía judicial y averigüen cuál es la carga laboral que tienen los miembros de la PJ para investigar desde el hurto hasta un asesinato. Es imposible que estas personas cumplan con su trabajo porque no tienen la suficiente asignación de recursos. Un abogado tiene que acompañarlos a hacer la citación. No se dice esto porque esto es algo común que toda la gente que practica el libre ejercicio lo hace todos los días, pero no es lo óptimo, no son las condiciones óptimas en las que estos profesionales deben desarrollarse. Y eso no es culpa de las leyes, Freddy, no es culpa de las leyes, es culpa de que tenemos un gobierno, o hemos tenido gobiernos, que no les interesa resolver realmente los problemas de la seguridad de este país. ¿Por qué no tenemos un político en esta ciudad o en este país que diga, démosle más recursos a la PJ? ¿No es cierto? Para que existan más personas que investiguen los delitos, que les asistan a la fiscalía para investigar esos delitos. Hay una persona en la línea, la última llamada. Buenos días, le escuchamos, adelante. ¿Cómo está? Muy buenos días. En realidad, gracias por darme 2 minutos de poder expresar mi opinión. Yo concuerdo bastante con el abogado que está participando. En realidad, el país sufre una ola de delincuencia, asesinatos, robos, pero es porque falta por parte del Estado una reforma migratoria, una reforma que pueda controlar el acceso al país de personas que vienen procedentes de países como Colombia, Venezuela, que vengan con su documentación legal, a permitir que ingresen personas con documentación ilegal que vengan a delinquir en el país. Adicionalmente a ello se suma la desatención del gobierno, porque si es verdad que el gobierno hace un par de meses salió el presidente a decir que tenía un cuadernito lista la política de seguridad y la solución en un cuadernito, pero hasta el día de hoy ese cuadernito no ha servido de nada. Siguen matando, siguen robando. Y el problema en realidad que se da mayormente está en la justicia, porque si bien es cierto que lo cogen a una persona por narcotráfico y lo sueltan al día siguiente, no es por las leyes, es porque existen jueces mañosos, jueces corruptos, que se dejan comprar, que se dejan vender. El abogado que llamó anteriormente, en realidad, creo que él debe conocer que la ley está hecha y depende de los defensores de hacerla aplicar. Lamentablemente existen también abogados charlatanes que no conocen la ley y por culpa de ellos también muchas personas que cometen crímenes quedan en libertad. Muchas gracias. Y está hablando del marco legal ahí, Carlos. Sí, pero yo coincido con el oyente que nos acaba de llamar. Es decir, hace falta un mejor entendimiento de la realidad social, de la realidad del país para poder resolver los problemas, Freddy. O sea, sí, yo estoy de acuerdo, los operadores de justicia pueden cometer equivocaciones, pero también existe una falta de fiscales, por ejemplo, aquí en la provincia de Loja, una falta de agentes de la policía judicial, una falta de agentes de la DINASED, una falta de presupuesto para que la policía pueda hacer adecuadamente su trabajo, las investigaciones que después van a ser utilizadas como prueba en los procesos por los fiscales para que los jueces puedan resolver. Un asunto nada más, así vamos a terminar, que debería ser objeto de otra entrevista, de otro análisis. El tema es complicado en el Perú, en Chile, en Bolivia, hasta en Costa Rica. O sea, esto es como una pandemia de la ola de violencia que vive particularmente la América Latina.
la diáspora social venezolana la estábamos viviendo todos los países que vivíamos en paz, porque en Loja había una paz franciscana y ahora se habla de una relativa paz. Fíjese que en el Perú hacen ingentes esfuerzos. Solo le leo lo que hizo el alcalde, que prohibió a los limpiadores de parabrisas tras homicidio. Oídmelo bien, tras homicidio. ¿Sabe usted que mataron a un ciudadano en plena calle porque no les quiso dar plata, porque le limpiaron el parabrisas? Tras homicidio, el alcalde de Lima, Carlos Brus, creo que se llama este hombre, emitió el decreto donde se establece una multa. Estamos hablando de 463 soles, debe haber dividido para sí, bastantes dólares. Sale este hombre, tiene que pagar. Y a quien realice la actividad comercial sin autorización municipal, y otra de 131 soles al conductor que lo permita. Se está pidiendo que imagínense legislar, estamos otra vez hablando del marco legal. Pero nuevamente estamos perdiéndonos en las sábanas, Freddy, porque mira, a mí lo que me da lástima de las reacciones en general en una sociedad que ocurre cuando estamos viviendo estos graves problemas de seguridad es que afloran nuestros peores miedos, que a veces se pueden confundir con situaciones muy graves. Y yo estoy seguro, Freddy, que si mañana prohibimos la entrada a todo extranjero que venga a este país, van a seguir cometiéndose delitos aquí en el Ecuador. Porque la gran cantidad de delitos que se cometen aquí en el Ecuador lo cometen personas nacionales. Yo tengo personas, amigos que han sido robados aquí en la provincia de Loja, no hace un mes, no hace 2 meses, no hace 6 meses, un año, y fueron robados por personas de acá, de Loja mismo. Entonces, la situación puede disminuir, puede mejorarse. ¿Cómo lo saben que eran de Loja o eran de Venezuela? Por la misma razón que uno adivina cuando una persona es extranjera, por el acento, entre otras cosas, ¿no? Pero si les roban, quiere decir que se enfrentaron. Porque, por ejemplo, ayer los que asaltaron esas casas en Guayaquil, vamos a ver quiénes son los lobos, Freddy. ¿Quiénes son los principales mafias todos del eran Ecuador? venezolanos. ¿De dónde son los miembros de las principales bandas del Ecuador? ¿De dónde son las personas que están presas ahorita en los centros de detención y que manejan a las mafias desde dentro de las cárceles? Son ecuatorianos. Entonces, mira, el fenómeno de la criminalidad no se va a resolver cambiando un artículo del COIP, no se va a resolver prohibiendo la entrada a extranjeros. Pero si lo quieren hacer de esa manera, háganlo, y para seguir sufriendo el problema de la criminalidad de otras maneras. El problema de la criminalidad se la resuelve teniendo un mejor sistema de justicia, teniendo una policía mejor preparada y más eficiente, asignando presupuesto a esas áreas para que puedan trabajar de mejor manera. No, el día de ayer circulaba el video de un policía que no sabía qué hacer con un arma. ¿Por qué? Porque aunque mañana tengamos 1 millón de policías más, pero si esas personas no están lo suficientemente entrenadas como para resolver los conflictos, no va a servir de mucho. Pero es que ya se han dado casos, porque si casos se han dado. Usaron el arma y los policías van a la cárcel. Bueno, ¿pero por qué? Porque existe una mala... La ley no dice que los policías no pueden utilizar el arma. La ley dice expresamente que los policías en una situación de riesgo pueden utilizar armas de fuego si es que así lo ameritan. Pero el problema es que nuevamente, o tenemos malos jueces o tenemos malos fiscales, ¿no es cierto? O tenemos policías que no tienen el suficiente entrenamiento para utilizar esa situación. El problema no pasa, y yo sí quiero dejar esto sentado, no pasa por reformar tal o cual ley. Que alguien nos diga qué artículo de la ley hay que reformarse para resolver el problema de la criminalidad. Y no lo van a encontrar. Y nuevamente, volviendo al tema para cerrar esto, Freddy, desde mi parte, yo sí quiero decir a la gente que nos escucha que estar a favor de este país no significa estar en contra o a favor de tal o cual presidente. Exacto. Creo que el presidente de la República tiene que resolver, tiene que enfrentar estas situaciones y resolver la crisis política de una manera tal que nos beneficie a nosotros como ecuatorianos para resolver estos problemas sociales que nos perjudican a diario en este país. Gracias.